Encantado de tenerlos por acá una vez más. Hoy en esta sesión donde vamos a abordar una especie de teoría del delito para la praxis del derecho penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase fundamentalmente está dirigida a mis alumnos de la asignatura Práctica 3 o Práctica de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela. Estoy transmitiendo en noviembre de 2021 y esta y las demás disertaciones que yo abordo frente a temas del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional o de la práctica del derecho penal, las ubico en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, para lo cual les invito a que se suscriban y, como ya se dice en lugar común dentro de todos los youtubers, para que toquen la campanita. Estimados míos, esto de la praxis del derecho penal, de un desarrollo, digamos, ejecutivo del derecho penal, de un poner pie sobre la tierra en el ámbito del derecho penal, obviamente se ubica en una perspectiva teórica y en una perspectiva procesal. Pero cuando hablamos de teoría, estamos hablando de teoría del delito, por no querer decir que también, obviamente, hay una teoría del proceso penal. Entonces, antes de yo quererles abordar a ustedes como alumnos de práctica de derecho penal, el componente, digamos, procedimental del desarrollo de una actividad penal, un poco para solventarle la idea del poder ejercitar en la calle una vez graduados como abogados, lo que se ha entendido en una carrera universitaria. Es bueno entender que práctica sin teoría es tan malo como una teoría sin práctica. Es obvio entender que poder darle herramientas para el ejercicio de la profesión de abogado, sobre todo el ejercicio como penalista, no pasa por descartar el componente teórico del asunto. Algo así se me parece mucho al concepto de defensa material. Cuando se habla de la defensa material, en primer lugar se asume la idea de estar defendiendo a un procesado, a quien es encausado por unos tribunales y frente a una acción penal. Pero esa defensa podría darse en doble sentido. Es decir, la llamada defensa sobre la base de cuestionar el aspecto material del derecho penal. Decir, bueno, mira, ese es un hecho que no es típico, ese es un hecho que no es culpable o no es antijurídico, o a lo mejor siendo los tres no es punible. Esa puede ser una manera de asumir el asunto. Pero también dentro del contenido de la defensa material está la defensa frente al proceso. Entonces, ahí atacar fundamentalmente el ejercicio de la acción penal. Oye, lo acusaste sin haberlo previamente imputado. Oye, estamos llegando a un juicio oral y público sin que esa prueba que se pretende producir o desahogar en el juicio oral y público haya siquiera sido ofrecida y mucho menos admitida. Entonces, la defensa material podría ser de dos tipos. Una defensa sustantiva,
frente a la sanción y una defensa adjetiva frente a la acción. Y ustedes me preguntarían, bueno, ¿cuál de las dos sería mejor? Y yo te respondería, pues no se excluyen, pues necesariamente tienen que estar imbricadas, porque ¿de qué manera vas a desarrollar un proceso si no tienes nada que decir? Y si tienes algo que decir, a lo mejor lo que te falta es el dónde decirlo. El dónde decirlo sería en un proceso. El qué decir sería una argumentación sobre la base de la teoría del delito. Eso de la teoría del delito ya se supone que ya a estas alturas de ustedes como alumnos en un quinto semestre, práctica 3 de Derecho Penal, pareciera que está más o menos cimentado, más o menos pavimentado, porque han visto una teoría del delito en un derecho penal general. Uno, han visto la especialidad de ese derecho penal, la relación de las familias de delitos que se encuentran ubicadas en cuerpos de ilicitud ortodoxas, como el Código Penal, o cuerpos de ilicitud colaterales, leyes distintas al Código Penal que tipifican delitos, y a lo mejor, extrañamente, algunos ya han visto derecho procesal penal o lo están viendo de forma paralela. Entonces, por lo tanto, mal se podría asumir una praxis penal sin un basamento, sin un sustento teórico adecuado, porque realmente el hacerlo así lo que te convertiría es en un gestor que casi porque lo empujan, por un pago, es decir, casi inercialmente realiza gestiones, ¿verdad? Sin tener un asidero, tipo profesionales que montan guardia en la puerta de un palacio de justicia para asumir el ejercicio de la profesión indistintamente frente a víctimas, frente a imputados, sin tener una noción clara del asunto. Entonces, bueno, en estas dos sesiones del día de hoy iríamos a tratar de resumir ese aspecto de la llamada teoría del delito, que ya debería estar conocida por muchos, pero que siempre es bueno reiterarlo. Lo primero sería ubicarse una buena referencia doctrinaria, es decir, un buen manual de derecho penal. Muchos escritos de derecho penal. Cuando se habla de grandes autores de la dogmática, Roxin, Jacob, Mesgermes, todos abordan el tema del derecho penal. Parte general. Generalmente sus obras claves se denominan Manual de Derecho Penal. Y para ello, miles en el ámbito continental, en el ámbito venezolano. Dentro de esos miles, en el caso venezolano, ya un punto, ya una referencia, un punto y coma a la norma jurídico penal venezolana, a los institutos del derecho penal venezolano, porque a lo mejor muchos de ellos son distintos, aún dentro de la dogmática, a un derecho penal, digamos, general extranjero, foráneo. Casos sobran. Por ejemplo, el tema del delito imperfecto, hablar de tentativa inacabada o no, sobre la base de lo que establece un cuerpo normativo extranjero o el nacional, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, para no hablar de temas tan puntuales como, por ejemplo, el máximo, el quantum máximo de la pena, que a lo mejor en muchos países supera al máximo establecido constitucional y nacionalmente, constitucional y legalmente, de los 30 años. Entonces, dentro de esos manuales, bueno, en Venezuela, clásicamente, ya yo recomiendo dos clásicos. El Manual de Derecho Penal del doctor Alberto Arteaga. 40 generaciones de abogados hemos estudiado por ese manual de derecho penal y realmente las opciones pareciera que eran dos, o era por Arteaga o era por Grisanti, o el manual de derecho penal general del doctor Alberto Arteaga o el manual de derecho penal del doctor Grisanti. Por cierto,
ambos constantemente en el ejercicio de su profesión, activo, coherente, entre ellos grandes amigos. Pero ahora se ubica también el libro Teoría del Delito de este gran penalista venezolano, que es el doctor Juan Luis Modolell González, que está publicado por la Universidad Católica Andrés Bello. Es un libro pequeño, tampoco es un bloque, pues, es un libro extenso, pero realmente el doctor Modolell se concentra fundamentalmente en la llamada teoría del delito y de los elementos esenciales de dicha teoría. Entonces, por otra parte, recordemos que la justificación de esto es el llamado establecimiento de la responsabilidad penal o la defensa frente a la pretensión del establecimiento de la responsabilidad penal o la respuesta judicial frente a la pretensión de establecimiento de la responsabilidad penal y la defensa frente a esa pretensión del establecimiento de la responsabilidad penal. Ese establecimiento de la responsabilidad penal, y yo creo que aquí deben ser ustedes muy claros, se ve en dos perspectivas, y disculpen por repetirme lo que muchos quizás han visto de mí en otras disertaciones o clases. Ese establecimiento se da en una perspectiva estática y se da en una perspectiva dinámica. En una perspectiva estática, así como el nombre lo indica, sin movimiento, se trataría del hecho que ha ocurrido, que se manifiesta como un cambio en el mundo externo, un ex antes y un ex post. Estaba vivo y en cuestión de segundos no lo está. Allí está el bien dentro del ámbito patrimonial de alguien y en cuestión de segundos está en el ámbito patrimonial del otro. Allí está la libertad sexual no afrentada y en cuestión de segundos se encuentra menoscabada dicha libertad sexual. Ahora, a ese hecho tiene una relevancia jurídica. Ya no solamente es un cambio en el mundo externo, relación de causa-efecto. Ya no solamente se ve el resultado muerte en una perspectiva científica, tanatológica, forense del asunto, sino que ya se ve en una perspectiva jurídica. ¿Qué representa esa muerte dentro del derecho? ¿Qué representa esa apropiación dentro del derecho? ¿Qué significa esa relación sexual en el mundo del derecho? Y entonces, así como un maderero que barniza una puerta, que barniza un mueble de madera, lo barnizamos de categoría jurídica y decimos, ese hecho, por ser típico, por ser culpable, es antijurídico y conlleva a una punibilidad. Es decir, ese hecho tiene relevancia para el derecho. Es decir, ese hecho es un delito. Entonces, el establecimiento de la responsabilidad penal en un sentido estático, darle categorización jurídica a ese hecho. Pero también el establecimiento de la responsabilidad penal se verifica en un sentido dinámico. ¿Qué es lo que estaría faltando en la primera perspectiva? La perspectiva estática. Bueno, fundamentalmente, entre otras cosas, su probanza. Es decir, ahí está el hecho, lo adosamos de categoría jurídica y representa un delito, pero en un establecimiento en sentido dinámico haría falta la prueba. Es decir, el establecimiento de la responsabilidad penal en un sentido dinámico es a través del proceso. El proceso como escenario de prueba. Ojo, que no voy a decir que solo el proceso se encargará de las pruebas, porque también obviamente estarán los alegatos, pero fundamentalmente el proceso, las dos P, P de prueba y P de proceso. El proceso es un tinglado, es un escenario propicio para el tema de la prueba. Es como un vehículo cuyo pasajero fundamentalmente es la prueba. Entonces, para que ese proceso se active, ese hecho, aunque sea una perspectiva formal, aspira a ser un delito. Pero para que de ese hecho, en una perspectiva formal, se derive
una sentencia que te establezca tu derecho a la sanción, ese hecho en una perspectiva formal tiene que ser probado. Por lo tanto, por eso es que en el carácter lacónico de ese 49.2 de la Constitución, cuando se habla de presunción de inocencia, toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Entonces, pero, ¿qué será probar lo contrario? Probar lo contrario, es decir, descartar la condición natural de inocente de alguien frente a una pretensión jurídica, frente a un hecho que adquiere las características formales de un delito. Entonces, dicho esto, vamos a irnos adentrando en que la protección que se asume a través del derecho penal es una protección de bienes jurídicos individuales, bienes jurídicos colectivos. Es decir, la definición de delito pasa fundamentalmente por la existencia de bienes jurídicos que tienen que protegerse. Se suele decir que el bien jurídico es la relación jurídica que se establece entre un titular de derechos con respecto a una cosa, y que esa cosa debería dejarse de llamar cosa y asumir un carácter de bien jurídico en la medida que exista esa relación jurídica. Pero también se ha venido ya cambiando el esquema y diciendo la protección del derecho per se es el bien jurídico fundamental que debe ser resguardado. Es decir, el derecho por sí mismo, mostrando una noción de coherencia social en el resguardo de una sociedad que necesita del derecho y que necesita jerarquizar afectaciones a esa protección máxima, y que por lo tanto no es lo mismo un incumplimiento contractual que el cometer un delito. Uno, en cuanto a la entidad lesiva de la conducta, y dos, frente a el tipo de relación jurídica que se estructure entre víctima y victimario. Entonces, mis estimados, esa teoría del delito pasa por entender, en primer lugar, que el delito es una realidad plural. Es decir, que no se singulariza en un solo elemento. Es decir, que ese delito tiene elementos. Es decir, que el delito no es solamente la peinadora, sino las gavetas que integran la peinadora, y que esas gavetas tienen que irse cumpliendo cada una de ellas para poder afirmar que ese hecho configura un delito. Y por aquí comenzamos, digamos, por lo esencial, que es la tipicidad. Bueno, nada menos que formando parte del debido proceso, en el artículo 49.6 de la Constitución, se aborda la famosa máxima del nullum crimen, nula pena, sine lege, es decir, nadie podrá ser sancionado si no es por un delito que se encuentre previamente establecido en pauta de ley. El 49.6 de la Constitución: ninguna persona podrá ser sancionada por actos o omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. La llamada tipificación del hecho, lo cual no haría falta acudir al esquema constitucional porque ya estaba presente en el numeral primero, en el artículo primero de nuestro Código Penal. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas establecidas previamente. Bueno, eso lo reafirma el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional.
Se hace hablar de una ilicitud penal ortodoxa, los tipos que están dentro del Código Penal, una ilicitud penal colateral, los tipos que están presentes en cuerpos de ilicitud penal colateral, pero obviamente no toda responsabilidad penal se estructura en la base de esa adscripción perfecta de un hecho con respecto a una norma, porque hablar de ello sería hablar de responsabilidad objetiva. Y el artículo 61 de nuestro Código Penal pues niega la responsabilidad objetiva. Es decir, hay que demostrarse el aspecto culpabilístico de alguien. Y los que asumen la teoría dualista del delito dicen, no hay problema, te la tengo. La tengo. En la tipicidad está la culpabilidad. Por lo tanto, los dos elementos del delito no son más que la tipicidad y la antijuridicidad, porque el componente culpabilístico, creo que tú me estás queriendo decir que no solamente es responsable porque ese hecho calza perfectamente con el derecho, con su descripción tipo papel cebolla. Bueno, dentro de esos dedos, de las dos manos que provienen de un mismo cuerpo y que son similares, uno de esos dedos es la culpabilidad. Entonces, pero los que no entienden ello así y hablan de la teoría tríptica del delito, es decir, que los elementos del delito tienen que estar diferenciados en tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, es precisamente por las llamadas causas que los excluyen. Es decir, no es lo mismo abordar las causas de justificación para negar tipicidad, cada una con su cada una. Las causas de justificación niegan la antijuridicidad, las causas de exclusión de la culpabilidad, como el nombre lo indica, niegan la culpabilidad y nos podemos encontrar con circunstancias de atipicidad. Fíjate que más o menos ello es lo que entienden las leyes procesales. Cuando se habla del sobreseimiento, se habla de que, bueno, el hecho no ocurrió o no es típico o no es culpable o no es antijurídico. Entonces, cada uno con su cada uno. Pero vamos a comenzar con el tema de la tipicidad. Obviamente que para poder hablar de tipicidad, se hablaría de una tipicidad especial, es decir, las familias de delitos que están descritos en el libro segundo y las faltas que están descritas en el libro tercero del Código Penal, y una tipicidad genérica, que sería lo que conforma la dogmática jurídico-penal. El propio concepto de tipicidad, el concepto de culpabilidad, el concepto de antijuridicidad, el concepto de prescripción, el concepto de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. No están tomadas del aire, no están como ese árbol cuya sombra se ve detrás mío, uno lo toma como un fruto. No, se encuentra en pautas de ley, generalmente en el libro primero. Es decir, el Código Penal es un código no reglamentario y es un código principista, en el entendido que primero vamos a auscultar los principios como mecanismo de interpretación de la parte especial. Allí está el punto y coma de la descripción del homicidio. El que intencionalmente diere muerte a otro, en el artículo 405 del Código Penal, será sancionado con una pena de presidio de 12 a 18 años. Pero ahí comenzamos los problemas. ¿Cómo interpretamos eso de 12 a 18 años? Y uno revisa la descripción de la familia de delito y nada me dice, pues tendríamos que acudir a la famosa dosimetría que está en la parte general, el artículo 37. Cuando un ilícito esté descrito en un límite inferior y un límite superior, se escogerá el término medio. Entonces, esa explicación del término medio para ir del término medio al límite inferior, si existen atenuantes, o ir del término medio al límite superior, si existen agravantes. La explicación está en la parte general. Los principios que conforman la dogmática como mecanismo de interpretación, como prisma, como lente, para permitir una hermenéutica adecuada de la parte especial. Lo mismo te podría decir con respecto al tema de la antijuridicidad. Oye, estoy en voluntad, estoy realizando un hecho
que la norma en el papel formalmente configura como un delito. Estoy matando a alguien. El bien jurídico fundamental, la vida. Pero aún y todo ello, se ve justificada mi conducta por una categoría que se denomina legítima defensa. La frase es muy bonita, legítima defensa, pero esa legítima defensa pues tiene asideros, tienen una interpretación y no me lo va a dar la descripción del homicidio en la retahíla de subtipos y tipos que van desde el 405 del Código Penal. Tengo que acudir al 65 del Código Penal para entender el concepto de legítima defensa. Falta de provocación suficiente, la llamada agresión injusta, la proporcionalidad de los medios. Pero por si esto no fuera poco, comparar y contrastar o jerarquizar el instituto de la legítima defensa con otros institutos. Por ejemplo, no se te exime completamente de responsabilidad, sino se te reduce porque hubo un arrebato o intenso dolor, artículo 67, y tendríamos dos institutos a ser comparados, o legítima defensa o arrebato o intenso dolor, pero también habría un tercero, las atenuantes por injusta provocación, establecida en el 74.2 del Código Penal. Entonces, tres a comparar. Entonces, bueno, por eso es que se habla de una tipicidad especial o específica, la de la parte especial, pero también una tipicidad de los principios que permitan la interpretación de la parte especial. Esa tipicidad se suele decir que está repleta de elementos del tipo. Vamos que el tipo penal no se diferencia radicalmente en mucho de cualquier norma jurídica. Imaginémonos una norma de derecho privado, imaginémonos una norma de derecho tributario, imaginémonos una norma de derecho internacional público. Todas más o menos se estructuran en la misma idea: supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Si te enriqueciste sobre una base imponible determinada, consecuencia jurídica, pagarás determinado impuesto. Si con voluntad, objeto y causa suscribiste un contrato, consecuencia jurídica, estás obligado a cumplirlo. Si asumiste un acuerdo de extradición con una nación extranjera, pues tiene que haber el concepto de reciprocidad en el ámbito de las relaciones del derecho internacional público. Toda norma jurídica se estructura en la idea de un supuesto de hecho y consecuencia jurídica, pero la norma jurídico penal, ese supuesto de hecho, ¿verdad?, está repleto de elementos muy especiales. Y se dice que los elementos del tipo son, en primer lugar, los elementos naturalísticos, que se entienden a partir de una simple percepción, una simple experiencia de vida, que hace entender los elementos naturalísticos o descriptivos del tipo. Y por ahí debemos empezar en la interpretación. O sea, ¿a qué se denomina el concepto de penetración, violencia, muerte, apropiación, engaño? Es decir, conceptos que tú sales a la vida despertándote una mañana y están allí, verificados en tu entendimiento. Sabes que es de día porque ves luz. Sabes que es de día porque ves el sol reflejándose en un cielo. Entonces, es decir, nadie te lo tiene que explicar.
a partir de un diccionario. Más sin embargo, a veces el legislador o no es muy prolífico en la descripción de elementos del tipo que deberían tenerlo. La violación, artículo 374 del Código Penal, casi una descripción pornográfica de penetración por vía anal, por vía vaginal, por vía oral. ¿De qué? Bueno, de la genitalidad, de cualquier elemento de la corporeidad. Bueno, si es penetración, debe ser que tenga conformación fálica para poder penetrar, o cualquier objeto que simule. Pero lo que yo no veo allí en la descripción del tipo es el aspecto culpabilístico. Es decir, para satisfacer un placer concupiscente, una lascivia. Entonces, algo así como que se sobreentiende. El laconismo, por ejemplo, de el 405 del Código Penal, el que intencionalmente diere muerte a otro. Bueno, muerte. ¿Okay? Entonces, no explica si es por omisión, si es porque lo mató de hambre, si es por la realización. Es atribuirle una causa eficiente a alguien que tiene voluntad para lograr ese resultado, el cese de la vida. Entonces, hay elementos descriptivos del tipo, pero también nos encontramos con elementos jurídicos del tipo. Pero claro, vale, si estás hablando de derecho y el concepto de delito está vinculado a una definición jurídica de un hecho, obviamente que tiene que ser jurídico. Es decir, tú dirás, lo jurídico es por la fuente, por dónde proviene. Aquí no se está sancionando por costumbre. Aquí se acostumbra así entender el hurto, se acostumbra a entender el encubrimiento, así. Pues no, es a partir de una descripción típica. Entonces, por ello sería elemento, no, lo que quiero decir es que el derecho forma parte de del propio elemento del tipo, categoría jurídica. Por ejemplo, la estafa de un bien inmueble. Entonces, en la estafa de bien inmueble uno tendría que preguntarse cómo jurídicamente se vende un bien inmueble. Entonces, el concepto de traslación, tradición, ¿ok? De la venta del bien inmueble. Indebido, intermediación financiera ilícita. Entonces, bueno, el concepto del tipo de persona jurídica en el ámbito del derecho financiero. Otorgamiento indebido de crédito. Bueno, ¿por qué? Porque se le está realizando a una persona vinculada o afín al banco que presta. Y el concepto de vinculado o afín no es así tan evidente como una montaña, como un árbol. Pasa por una categoría jurídica. A veces el legislador incorpora dentro del tipo penal palabras que pareciera de entendimiento general. El que secuestre. Ajá, pero ¿qué es secuestro? Entonces, el que secuestre, ¿qué es secuestro? Entonces, la relación hay que tomarla en cuenta. Privación de la libertad para mantenerlo en cautiverio, exigiendo un rescate y pago del rescate contra la liberación. Todo a partir de una palabra. El que estafe, por ejemplo, o el que realice fraude frente a otro. Entonces, imagínate una palabra que describa todo. Fraude, realización del ardid, que logra engañar a alguien. Pero ese engaño es a los efectos de generar un perjuicio patrimonial. Entonces, todo a partir de una frase. Hay elementos valorativos o axiológicos del tipo que son sumamente importantes. Es decir, requiere una interpretación social, una axiología. El incesto, no solamente tener relaciones con un pariente cercano, sino en circunstancia tal
que cause escándalo público. Entonces el concepto escándalo público. La seducción con promesa matrimonial. Entonces, como el nombre lo indica, influir en una dama en tener una relación de contenido sexual bajo el ofrecimiento de un futuro matrimonio. Pero la norma establece siempre que la víctima sea reconocidamente honesta. Entonces, el concepto de honestidad de la mujer asumido en una consideración axiológica. Entonces, ahí en primer lugar, el que asume una práctica del derecho penal, ahí en primer lugar, estaría peleando con el legislador, ni siquiera con mi contraparte, ni siquiera frente al juez en su decisión, sino cuestionar. Vamos a empezar por allí. No es que la conducta es atípica. ¿Ok? El primer cuestionamiento. ¿O es un delito imposible? El robo del desnudo. Una amenaza. Dame todo lo que tienes. O si no, te mato. No tengo nada, completamente desnudo. ¿Ok? El robo en una playa nudista. El robo en un baño sauna. No, será el paño. Entonces, a veces el legislador se equivoca. Flojeras en el proceso de legislación. Ahí está el 406 del Código Penal. El cometer el homicidio en ocasión de los delitos descritos en el artículo, qué sé yo, 444, 445 del Código Penal. Y cuando yo acudo a la norma, lo que veo es normas vinculadas a la difamación y a la injuria. ¿Y cómo se va a poder cometer homicidio difamando a otro? Es imposible. El medio. No se equivocó el legislador cuando reformó ese Código Penal y no dejó establecidos los ilícitos de acuerdo a la descripción típica. Un delito imposible. O lo que es peor, y otra categoría, las llamadas normas penales en blanco. Sí, hay una descripción de un supuesto de hecho, pero sin ningún tipo de consecuencia jurídica. O lo que es peor, se establece una consecuencia jurídica, pero no se describe bien el supuesto de hecho. Pero lo que sería el peor de todo, no se establece ni el supuesto de hecho ni la consecuencia jurídica. El que haga algo será sancionado. Pero primero no se dice qué es lo que se hace y segundo, de qué forma va a ser sancionado. O sea, a nivel práctico, el asunto de la atipicidad es lo fundamental para poder hablar de otros elementos. Por favor, ingresen a la segunda parte de esta reunión de hoy con las mismas coordenadas. Gracias.